Ya, entonces la guía que les mandé, esta, entonces uno quiere resolver este problema aquí en este dominio, este problema menos laplaciano de u más 2u igual a coseno de x más y. Entonces este tipo de problema el problema simétrico que habíamos hablado hace mucho tiempo, ¿ya? Eh, que tiene solución única, ¿m? Porque esta parte es coerciva. ¿Se acuerdan que vimos hace mucho tiempo eso de la coercividad y la continuidad? Uno puede multiplicar esto por un b, integrar por parte, qué sé yo, y le va a dar eso. Entonces, esta parte es simétrica y esta es una función cualquiera, en este caso coseno de x más y. Y uno quiere resolverla aquí en esta región donde están los triángulos, o sea, no en este cuadrado. Entonces, si el borde es 0, entonces todos los puntos estos son 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y dice, en este caso, encuentre las dos bases nodales correspondientes a los puntos interiores de la triangulación. O sea, aquí, también recordando lo de elementos finitos, ¿se acuerdan que la solución del problema está dado por u igual a la suma de los uj por phi j? ¿Mm? Donde phi son las bases y los uj son lo que uno multiplica a la base para que dé la solución. Entonces, en este caso, como el borde es 0, eh, los dos puntos interiores nomás que hay aquí son este y este de acá. Entonces, en este caso hay dos bases nomás. Eh, aquí, sí, son dos bases porque vamos a usar los elementos, no lo dije acá, pero son los elementos P1, ¿no es cierto?, que usan un polinomio de grado 1 nomás eh, en cada triángulo. Entonces, ¿cómo se escribe la base de las dos bases que hay aquí? Sería phi1, la base que vale 1 aquí y 0 en el resto, ¿ya? Y phi2 es la base que aquí vale 1 y 0 en el resto, ¿ya? Es como esas casitas, ¿no es cierto?, que vimos en algún momento, que valía 1 en un punto y el resto de los puntos vale 0. Entonces lo mismo pasa en dimensión 2, ¿no? Entonces uno eh, pone 1 aquí y 0 en todos los otros puntos. Y eso define una, eh, uno de los elementos de la base. En este caso la base tiene dos elementos haciendo esta configuración. ¿Mm? Entonces, cuando vale 1 aquí y vale 0 en el resto, aquí en este triángulo, por ejemplo, hay un polinomio de grado 1 que hay que determinar, ¿ya? Entonces aquí cada cuadradito vale 2. Entonces hay que ver cuál es el polinomio de grado 1 que va aquí. El polinomio es como a más bx más ci, ¿ya? Y aquí va a ir otro que vale 1 aquí, 0 aquí, 0 aquí, 1 aquí, 0 aquí. Y bueno, y el resto, acuérdense que también estas bases están definidas en todos los puntos. O sea, el resto hay que poner 0. Entonces aquí en 6 triangulitos va a ser distinto de 0 y en el resto de los triángulos va a ser 0, ¿ya? Eh, Eso, entonces hay que encontrar esas dos bases nodales, definirlas por parte y después encontrar el problema variacional asociado eh, a, a esto, entonces, eh, describiendo B y A punto
coma punto, ¿ya? O sea, hay que multiplicarlo por una función b y hay que escribirlo como integral, entonces al final va a quedar como un problema a de u, b igual a f, b. ¿Ya? No sé si se acuerdan de eso, pero lo pueden revisar ahí que lo hicimos. Entonces, para este caso particular, uno encuentra las funciones, es fácil encontrar cómo queda a y cómo queda, ¿no es cierto?, f, b, en este caso f es coseno de x mayor. Después, tenemos este elemento que es dice elemento hexaédrico. Es un elemento, entonces, un hexaedro es como un paralelepípedo, ¿no es cierto? Es un cubo, pero no tiene todos los lados iguales. Entonces, este hexaedro lo vamos a dar como con los puntos, ¿cómo se llaman? Para ciertos puntos específicos, no en general. Entonces va a tener uno de los puntos, ¿no es cierto? Si es un hexaedro, son 8 puntos, 8 como vértices que tiene. Esto es como un paralelepípedo. Entonces tiene el 0, 0, después el 2, 0, 0. O sea, en X tiene ancho 2, en Y va a ser 5, o sea, va a tener 2 por 5 y 3. Y 3, no sé cómo uno lo puede, si lo quiere ver en el plano, ¿no es cierto? Sería 2, 5 y 3 de altura, ¿ya? Si uno lo pone así, de esa forma. Entonces, si uno quiere formar un hexaedro de 2 de 2 por 5 y por 3, entonces lo podemos centrar uno de los vértices en 0, 0, 0. Y eso. Entonces, para definir un elemento finito ahí, es, como tenemos 8 vértices, necesitamos un espacio de polinomios con una base de 8 elementos. Entonces, este es el espacio. Entonces, vamos a llamarlo Q1, que tiene estos 8 elementos. Y vamos a tomar entonces las evaluaciones, que van a ser 8 evaluaciones en cada uno de los vértices. Entonces, si evaluamos en cada uno de los vértices del hexaedro, tenemos 8 evaluaciones, entonces el polinomio o el espacio de polinomios tiene que ser de dimensión 8, en este caso es este. Entonces, hay que demostrar que esto es elemento finito, usando lo que vimos también de, ¿cómo se llama? Lo que hicimos para un cuadrado. Y también podemos encontrar las bases nodales, que serían 8, que acuérdense que las nodales son las que valen 1 si es que por ejemplo, NI sería NI phi j, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo encontramos phi j? Sería, o encontramos phi 1. Phi 1 sería NI phi 1 tiene que ser 1 cuando I vale 1 y 0 cuando vale el resto. Si uno lo evalúa en el resto. ¿Ya? Entonces,
si uno, este phi, que está dado por esta base, que en el fondo uno puede escribir phi como una constante por 1 más una constante por, y así hasta los 8 elementos. Ese phi, entonces el phi 1 va a tener que valer 1 si uno lo evalúa en 0, 0, 0, y tiene que valer 0 en el resto. ¿Ya? No sé si tienen dudas de eso, pero uno lo puede hacer así como lo puede hacer de esa forma. Uno forma un sistema como lineal, ¿no es cierto? Entonces uno dice phi1 es igual a 1 por 1, a 2 por x, a 3 por y, y así a 8 x, y, z. Entonces después lo evalúa. Si lo evalúa en 0, 0, 0, tiene que darme eso 1. Entonces me va a dar un sistema como de 8 ecuaciones. Y finalmente tengo que encontrar esos coeficientes a1 hasta a8 para que me dé phi1. Y después sigo con el segundo. O sea, en el phi2 va a ser tal que evalúan a 2, va a ser 1 y en el resto va a ser 0. ¿Ya? Después están estos elementos P3, que son cúbicos por pedazo. Entonces, para que alguien, para definir bien una cúbica en un intervalo, ¿cuántos grados de libertad tiene una cúbica? Son a más bx más cx cuadrado más dx a la 3. Entonces son 4 grados de libertad. ¿Ya? O sea, tenemos un polinomio de grado 3 en un intervalo. Si es un polinomio cualquiera, entonces tiene 4 grados de libertad porque va a ser a más bx más cx cuadrado más dx al cubo. Entonces, para poder definir bien un polinomio de grado 3 en un intervalo, como son 4 grados de libertad, necesitamos 4 evaluaciones al menos. Entonces aquí están definidas las evaluaciones que se hacen en este caso, para que quede bien definido un polinomio de grado 3 en un intervalo. Entonces hay que evaluar en 0, después en un tercio. Si estamos en un intervalo 0, 1, entonces sería evaluarlo en 0, en un tercio, en 2 tercios y en 1. Entonces si uno da, prescribe esos 4 valores para un polinomio en ese intervalo, entonces uno va a tener el polinomio completamente definido ahí. Entonces una base nodal sería una base en el intervalo 0, 1, tal que, por ejemplo, phi1. Perdón, phi, en este caso, phi0. Phi0 va a ser tal que va a valer 1 en 0 y 0 en el resto. ¿no? Entonces va a quedar como un polinomio cúbico que va a valer en 0, 1, entonces va a quedar 0, o sea, 1, y después va a bajar y va a ser, no sé, va a tener una subida después para poder valer 0 en un tercio, 0 en 2 tercios y 0 en 1. Entonces acá después se pide calcular phi de un tercio. O sea, es un polinomio entre 0 y 1. En realidad está definido en todos los otros después es 0.
pero en este intervalo va a valer 0 en 0, en un tercio vale 1, en 2 tercios va a valer 0 y en un tercio, o sea, en 1 va a valer 0. Y después el otro, phi 2 tercios va a valer 0 en 0, 0 en un tercio, 1 en 2 tercios y 0 en 1. ¿Ya? Y eso. No sé si tienen preguntas. Aquí un poco engañoso la parte de la base nodal, que generalmente uno la pone como con entero, pero se puede hacer también esto de ponerlo con fracciones, ¿ya? O sea, la idea es que cuando el i y j son lo mismo, entonces vale 1, y si el i es distinto a j vale 0, ¿ya? Aunque no sea entero o no entero. Y ahí están definidos los puntos que están en un tercio y en el 2 tercios, definidos de forma más rigurosa. Después unas preguntas de, de cosas generales, de Monte Carlo, de cuál es el teorema de Lax-Milgram, enunciarlo, y eso. Después, estos son unos elementos que se pueden definir en un cuadrado. Entonces tenemos los polinomios de grado menor que 2, P2, y, y también tenemos Q2, que son los polinomios que habíamos definido en los rectángulos, que eran polinomios de grado 1, o sea, perdón, en una variable, en este caso de grado menor que 2. Entonces, por ejemplo, aquí va a ser polinomio, no sé, 1 más x cuadrado por 3 más y más 2y cuadrado, ¿no? O sea, polinomios de grado 2, pero en una variable que se multiplica. Entonces, en el caso de P2, son polinomios de grado menor que 2 en las dos variables. O sea, hay como que van todas las combinaciones, en cambio en este caso en el Q2 no van todas las combinaciones porque son polinomios de grado 1 que van multiplicados. Ya, entonces hay que mostrar aquí que existen constantes C1 hasta C8, tal que uno puede escribir phi de Z9 como la sumatoria del resto. Entonces, ¿qué es lo que son los Z? Tenemos un rectángulo y los vértices son Z1, Z2, Z3, Z4 y también los puntos medios. Entonces eso nos dan 8, los puntos medios de los dados nos dan 8 evaluaciones. Entonces, tenemos los vértices y además los puntos medios de los lados, esos serían 8. Y ponemos el Z9 es el del centro. Entonces, hay que ver acá que eh, cómo probar eso, esto para todo phi en el conjunto P2 que habíamos definido arriba. Y después, dado esto, dado que se tiene esa propiedad, tomamos un rectángulo y tomamos el espacio polinomio en Q2 tal que satisfacen esta propiedad
que vimos antes, ¿ya? Que el phi en Z9 se puede escribir como phi de los ZI en los otros puntos. Y si tomamos las evaluaciones en los 4 vértices y los puntos medios de los lados del rectángulo, entonces uno puede mostrar que KPN forman un elemento finito, ¿ya? O sea, lo interesante de esto es que se forma un elemento finito donde no hay que, se evalúan en los vértices del rectángulo y en los puntos medios de los lados y no necesito puntos en el medio. No necesito el Z9 para, como evaluación, ¿ya? Y después, por último, Q1 son los polinomios igual que antes, estos en rectángulo, o sea, espacios de polinomios que se usan en los rectángulos, que es la multiplicación, ¿no es cierto?, de polinomios de grado 1, en este caso en X, por un polinomio de grado 1 en Y. Eso vimos eh, que era un elemento finito, se tienen las evaluaciones, ¿no es cierto? Tomamos este rectángulo, sería un rectángulo, ¿cómo sería este rectángulo? Menos 1, 0. Desde menos 1 hasta 1, después subimos a 1, y después nos devolvimos a menos 1 en X, ¿ya? O sea, sería un rectángulo de, en la base sería de menos 1 a 1, y altura sería de 0 a 1. Entonces, si uno toma esas 4 evaluaciones con este Q1, eso es un elemento finito, y aquí se pide construir las bases nodales. Serían 4 bases nodales, donde vale 1 en los vértices y 0 en los otros, y estos serían 4. Y lo último aquí que encontrar IK de F, con F coseno de pi x más y dividido por 2, y donde IK es el interpolante local. Entonces, ¿se acuerdan que lo vimos? Como aquí tenemos una base nodal de 4 elementos, entonces había que escribir, esto tenía una definición, ¿cierto? Era en sumatoria desde 1 hasta 4 en este caso, de ni de f por pi sub i. Entonces lo habíamos visto con unos triángulos, pero aquí se hace con un cuadrado, entonces se encuentra el interpolante de esta función, ¿no es cierto?, ese infinito, en este espacio Q1. Entonces como que se proyecta esta función en este espacio Q1. No sé si tienen preguntas. Bueno, ahí tienen que irlo viendo y me dicen si hay algo que no entienden o que puede ser más difícil. Lo más difícil en realidad es como la pregunta 5. Si se quiere. ¿Profe? Sí. Esta tarea la tenemos que entregar en conjunto en el día de la prueba. Depende si lo adelantan, entonces sería, quizás se puede entregar después, pero si es más tarde, sería el mismo día. O sea, en realidad tendrían que, o sea, les va a servir mucho para la prueba hacer esta cosa, po.
Entonces, no sé si sería muy... O sea, lo ideal es que lo hicieran para el mismo día, aunque yo se las puedo pedir después para que, no sé, pues la pasen como en limpio y todo eso, pero si la hacen les debería ir bien en la prueba. ¿Mm? Pero ahí lo fijamos, o Ya, sea, tendría que ser eh, el mismo día o los días siguientes. ¿Ya? ya. Ujú, ya. Igual, así como dice usted, igual es mejor si es que se la podemos entregar unos 2 días después, más que nada para pasarla limpio. Mm, claro, sí, pues. Así que eso, y les voy a ver un problema que estaba haciendo. Eh, a ver. Este ejemplo de acá, les voy a mostrar este ejemplo, a ver si, que es lo mismo de un poco de antes, un poco más complicado nomás. Eh, Son estos elementos finitos Wagner, Fox, Smith, que consideran un espacio Q3 de funciones bicúbicas. O sea, son polinomios cúbicos que están multiplicados como antes. Entonces, pero antes vimos los cuadráticos multiplicados, que era Q2, y el Q1 son multiplicar polinomios de grado 1. Entonces, eh, bueno, uno puede mostrar que este espacio de dimensión 16, ya con estos, si uno multiplica dos polinomios de grado 3, serían un polinomio de grado 3 en X, sería, ¿no es cierto?, A más BX más X cuadrado más DX al cubo. Entonces ahí tenemos 4 grados de libertad, y por un polinomio igual en Y, que tendría otros 4 grados de libertad, entonces multiplicando 4 por 4 con las combinaciones de coeficientes nos daría 16. Entonces, el, este, este espacio de polinomio tiene dimensión 16 porque son 4 por 4. ¿Ya? Estamos multiplicando dos polinomios de grado 3. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la gracia de, de este? Es también definido eh, en este caso aquí están en un cuadrado, puede ser en un rectángulo, son elementos para rectángulo. Eh, la gracia es que define como un interpolante global que es C1. ¿Ya? O sea, si uno pega el interpolante de un cuadradito con el de al lado, eh, vamos a ver que se puede ver que queda una función C1 aproximando la solución del problema de elementos finitos. ¿Ya? ¿Y por qué eso? Porque uno toma aquí las derivadas. ¿Ya? Entonces evaluamos la función en los 4 vértices. En este caso, los vértices son 0, 0, 1, 0, 0, 1 y 1, 1. Eh, Tomamos la evaluación, necesitamos 16 evaluaciones o de la función o la subderivada. Entonces, son 4 vértices, después 4 derivadas en cada uno de los vértices respecto de x, serían otras 4, la derivada con respecto a y, en los 4 vértices, después la derivada cruzada de x y de y también en los 4 vértices. Eso nos da 16. Entonces, aquí vamos a ver la base, las bases nodales. Serían φ1 hasta φ16. Entonces,
uno puede hacer, como les dije antes, NI de Φ1 va a ser igual a 1 si es que I es igual a 1 y 0 el resto, o sea, uno tendría como 16 incógnitos. O sea, uno podría hacer un sistema de 16 eh, ecuaciones y uno podría escribir podríamos escribir el Φ1 como viendo la base de Q3, ¿ya? O sea, uno podría hacer la descomposición multiplicar estos dos cúbicos y va a quedar una, una base con 16 términos con X e Y. Al hacer esa multiplicación, entonces uno podría así ir uno por uno viendo que satisfaga la ecuación y uno tiene al final 16 ecuaciones que satisfacer. Pero hay una forma más como inteligente de ver esto. Y es lo siguiente. A ver. Como sabemos que estos Φ1 hasta Φ16 son de esta forma, son multiplicación de polinomio cúbico por otro polinomio cúbico en I. Entonces, este Φ1 va a tener que ser un polinomio cúbico en X por un polinomio cúbico en Y. Entonces, para eso, lo primero que quiero ver es que, bueno, acá están las bases nodales que respecto de estos puntos Z1, Z2, Z3, Z4, pero quizá hay que ir un poco más, antes de eso hacer un pequeño análisis. Todo esto para no resolver estas 16 ecuaciones si uno se da un Φ1 cualquiera y ver las 16 ecuaciones que les decía al principio para cada una de las bases. Entonces, veo los polinomios en una variable y veo el cúbico. Entonces, primero tomo un polinomio cúbico tal que vale 1 en 0. ¿Ya? Si ven este vale 1 en 0, pero vale 1 en 0, vale 0 en 1, y la derivada en 0 vale 0 y la derivada en 1 también vale 0. O sea, necesito 4 condiciones para este polinomio. Entonces lo defino tal que en 0 vale 1, en 1 vale 0, y las derivadas en 0 y 1 también son 0. Entonces, uno puede hacer esa construcción así, tomando un polinomio cúbico y imponiendo esas restricciones, ¿no es cierto? Que valga 1 en 0 y todo el resto 0, o sea que la derivada sea 0. Pero claro, uno también puede ver que, por ejemplo, 1 menos x, esta cosa vale 0 en 1 y también su derivada vale 0 en 1. Como está al cuadrado, entonces siempre estas cosas, si uno tiene algo al cuadrado, va a valer, en este caso 1 menos x, va a valer 0 en 1, y también como la derivada queda también 1 menos x, 2 por 1 menos x, entonces también su derivada también va a ser 0 en 1. Lo que hay que buscar es esta parte de acá, ¿ya? Pero si ustedes ven, lo pueden comprobar que este polinomio vale 1 en 0, en 1 vale 0, y su derivada también en 0 y 1 vale 0. Entonces, ese es un primer polinomio.
Después, otro polinomio de una variable que es el siguiente, que vale, que es como el al revés del de arriba, que vale, en 1 vale 1, y las derivadas en 1 vale 0, y la derivada en 0 vale 0, y también vale 0 en 0. Entonces es como el espejo del anterior, donde queremos que en 1 valga 1. Entonces aquí vemos que en 1 vale 1, y las derivadas en 0, la derivada en 1 es 0, y en 0 también es 0. Después tenemos este de acá, que es que la derivada en 0 vale 1, y la derivada en 0 vale 1, y la derivada en 1 vale 0, y vale 0 en 0 y 0 en 1. Ya si lo ven después, lo pueden examinar, van a ver eso, que este polinomio entonces vale, la gracia es que vale 1, o sea, la derivada vale 1 en 0. Al derivarlo una vez y calculan su derivada en 0, va a valer 1. Y este es el contrario, que su derivada en 1 va a valer 1, y todas las otras tres condiciones son 0. ¿Ya? Entonces tenemos las cuatro posibilidades de polinomio, ¿ya? Teniendo la derivada en el intervalo 0, 1, que las derivadas valgan 1 y el resto 0, o que valga la función 1 y el resto 0, que valga 1 en el otro extremo y el resto 0. ¿Ya? Entonces con eso construimos las bases nodales. Si se fijan, Φ1 en 0, 0 vale 1, y todas las demás evaluaciones valen 0, ¿ya? Por la construcción que hicimos de los polinomios. Entonces tomamos este polinomio de aquí, que es el que vale, este polinomio vale, en 0 vale 1, entonces lo tomamos para el x y para el y. Tomamos el mismo polinomio en x y en y, lo multiplicamos. Entonces ese polinomio al multiplicarlo va a valer 1 en 0, 0. 1 en 0, 0, porque este vale 1 en 0. Y todos los demás, las derivadas vimos que valían 0 en los otros puntos. Entonces, finalmente uno puede ver que las otras restricciones van a valer 0. ¿Ya? Entonces uno sigue así con el resto. Dejamos este igual. Y queremos ahora que en el punto 1, 0 valga 1. Entonces, como el i es 0, dejamos el mismo polinomio para que valga 1 en i igual a 0. Y ahora necesitamos el segundo polinomio, que vale 1 en 1, que es el de acá. Entonces queda 3 menos 2x, x cuadrado, por el otro polinomio de en i. Y después vienen los otros cambiados. ¿Ya? Cambiamos ahora el x por este, y el y acá, y después el x aquí con el y acá. Entonces, en el Φ4 se supone que si evaluamos este en 1, 1, va a valer 1, y el resto de las cosas va a valer 0. Entonces vean aquí que
Esto si lo evaluamos en 1, 1, esa cosa es 1. Y el resto de las evaluaciones van a valer 0. Así entonces, podemos seguir viendo lo siguiente. Phi 5, del 5 al 8 es la derivada con respecto a x. Entonces, el otro queda como, si lo vemos como del phi 1, el y no cambia. Dejamos entonces los y como teníamos de phi 1 hasta phi 4. ¿no? Si ven aquí los y, la función en y es la misma, porque en realidad ahora vamos a ver la derivada con respecto a x. Entonces, del 4 al 8, no, perdón, del 4 al... No, del 5 al 8, el y es el mismo, el polinomio en y es el mismo, el 5, 6, 7 y 8 van los mismos con lo que teníamos por ejemplo, el 8 va a ser el mismo que en el 4, y lo que cambia el polinomio en x. Entonces en x tenemos que usar ahora el otro polinomio que era 1 en 0, y que la derivada era 1 en 0, y después que la derivada, el otro que aquí es de 4, que la derivada ¿cómo se llama? En 1 es 1. Entonces van esos dos ahora aquí. Usamos que la derivada en 1 es 1, aquí que la derivada o sea, la derivada en 0 es 1, la derivada en 1 es 1, y así después para los otros dos, ¿ya? Que tienen la misma parte en y. Después hacemos lo mismo para cambiamos esto del 5 al 8, van a ser lo mismo que el 9 al 12, pero cambiando los x por y. Y finalmente usamos los polinomios de las derivadas. El polinomio 3 y 4, que aquí me faltó cambiarlo el 4. Y pueden ver que, claro, por ejemplo, el 16 sería que la derivada de y de x evaluada en 1, 1 sea sea 1. Entonces, si ustedes derivan aquí con respecto a x, van a ver que es 3x cuadrado menos 2x. Claro, 3x cuadrado menos 2x. Y después derivando con respecto a y va a ser 3y cuadrado menos 2x. Menos 2y. Entonces, al evaluar eso en 1, 1, van a ver que da 1, porque sería 3x cuadrado menos 2x, sería 3, 1, sería 3 menos 2, 1, y aquí queda 3 menos 2, 1, valdría 1, y el resto de las cosas vale 0. Entonces, eso quería mostrarles de este elemento finito. Quizás, si quieren, lo pueden repasar bien ustedes. Les voy a mandar después esto para que lo vean, y voy a explicar
con más detalle cuáles son las propiedades de estos polinomios de acá. ¿Ya? Entonces a veces no es necesario hacer para buscar esas bases nodales, no es necesario hacer esas 16, bueno, en este caso como la dimensión de esto es 16, uno tendría que hacer, resolver un sistema de 16 ecuaciones para encontrar los coeficientes que me den φ1. Y así lo mismo para todo el resto. ¿Ya? Entonces uno puede hacer un análisis eh, con polinomios más sencillos y después pasarlo a lo que es más complejo. Ya, así que eso, no sé si tienen preguntas o lo pueden ir viendo y después me dicen.